Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información económica y mucha información política también, ¿no? Vamos a contar en un ratito cuáles son las medidas que está evaluando el gobierno tomar, fundamentalmente con el tema del dólar Qatar, las reservas del Banco Central, bueno, cuáles son las movidas que está haciendo Massa fundamentalmente para garantizarse dólares en las reservas. Pero también lo que está pasando, que es el problema principal de los argentinos y que hoy no se ve que pueda tener un freno, que es la dinámica de la inflación y sobre todo la inflación de alimentos. Ahora van a ver cómo en septiembre la inflación de alimentos está corriendo al 7 y algunas consultoras dicen al 8% mensual. Es decir, se aceleró incluso respecto a los meses pasados y eso lleva una inflación de alimentos bien por arriba del 100% este año y obviamente una situación desde el punto de vista económico, social y político inmanejable. Vamos a ver también qué está pasando en el mundo. Atención, porque el mundo está cambiando. Hoy se están devaluando todas las monedas contra el dólar. Y cuando hablamos de todas las monedas, hablamos de todas las monedas. El euro, la libra esterlina, las monedas de los países latinoamericanos. ¿Cómo impacta eso en la Argentina? Ojo que se le está moviendo el escenario a la Argentina, que está con todos los frentes abiertos en la máxima fragilidad política y económica, y el escenario mundial se está moviendo rápidamente. Y en un ratito vamos a hablar con Lucas Romero, también qué está pasando en términos de escenario político en la Argentina. Hubo gran repercusión mundial por el triunfo de un partido de extrema derecha en Italia, neofascista, que reivindican, en muchos casos son herederos de los partidos que surgieron en Italia después de la caída del Duce, de Benito Mussolini. Bueno, obviamente eso ha generado todo un debate muy grande sobre qué está pasando en el mundo con el debate político y los problemas económicos, cómo esos problemas económicos, cuando tienen dificultades de resolverse desde el punto de vista de las democracias modernas, empiezan a generar opciones antisistema y eso genera obviamente tensiones que seguramente van a repercutir en los próximos meses en todo el mundo. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en este momento frente al Ministerio de Trabajo, con una manifestación de empleados de las empresas de neumáticos. Sigue el paro y el conflicto salarial en el sector. Está Diego de Nicolás frente al Ministerio de Trabajo. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Fíjate que en las puertas del Ministerio de Trabajo, aquí en Alén 650, trabajadores del gremio de los neumáticos se encuentran manifestando porque adentro de la sede ministerial se encuentran, por un lado, la Cámara Empresaria que nuclea a las empresas productoras de neumáticos y por otro al sindicato que justamente estos dos sectores están protagonizando por estos días este conflicto. En el medio está el ministerio, obviamente. De acuerdo a la información que nos está llegando, no es una reunión donde las partes estén sentadas a una misma mesa, sino que están reunidas por separado. Por un lado está la Cámara, por otro lado están los sindicatos o el sindicato y el funcionario del Ministerio de Trabajo que va a un sector y a otro tratando de escuchar cada una de las partes y buscando una solución. El ministro Moroni se encuentra en la sede del edificio, no está participando de manera directa en estos encuentros, pero está monitoreando toda la situación tratando de buscar que llegar a un acuerdo. Algo que parece bastante complicado. A ver, Diego, tengo hoy un problemita con el móvil. ¿Qué está pasando en este momento con el sector de neumáticos, Claudio? ¿Cuál es la discusión de fondo? Y mirá, Maxi, es la audiencia número 34. Vienen negociando desde el mes de mayo sin ningún tipo de acuerdo. Recordemos con un gremio que hasta ahora tuvo en los últimos julio, que fue ahí venció en el mes de julio pasado, venció la última paritaria, aumento del 50% y para adelante negociaba una recomposición por la inflación pasada y querían asegurarse 5 puntos adicionales para la paritaria de este año que ya está corriendo hasta el 2023. Además, reclaman que en los feriados se les pague
al 200% y no el doble, sino el triple de lo que, digamos, de una jornada normal, el triple. Bueno, hasta ahora vienen rechazándose, vienen haciendo bloqueos permanentes, paros en las distintas plantas que fabrican neumáticos, y la novedad del fin de semana, Maxi, es que Bridgestone, una de las 3 grandes compañías, anunció que detenía las operaciones en la Argentina hasta nuevo aviso. Temporalmente se clausuraron, se suspendieron las operaciones en Bridgestone, una actitud que fue imitada también durante el fin de semana, en las últimas horas, por las otras 2 grandes fabricantes. Hablamos de Pirelli y hablamos de FATE, que sin hablar de una clausura temporal de la fabricación, directamente dijeron que por falta de insumos, porque las plantas están bloqueadas, dejaban de producir neumáticos. En este contexto, recordemos la semana pasada con el gremio ocupando uno de los pisos del Ministerio de Trabajo en la calle Callao, en este contexto hoy se sientan a negociar nuevamente tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero atención, porque esto que nosotros venimos hablando, que es falta de neumáticos, disparada de precios, tema de la inseguridad al rojo vivo, porque crecen obviamente los robos de neumáticos, en este contexto las principales fábricas de autos, las principales terminales, anunciaron durante el fin de semana que por falta de neumáticos van a dejar o dejan de producir y que probablemente en los próximos días deban anunciar suspensión de personal porque no logran justamente terminar la fabricación de 0 kilómetros. O sea, es una crisis, gremial que se inició en el sector neumático, que se viene agravando. Hoy está en un punto máximo de ese agravamiento, con plantas totalmente bloqueadas y cerradas, y con el sector las plantas automotrices, las fábricas automotrices, advirtiendo que se pueden venirse suspensión de trabajadores porque no tienen neumáticos para fabricar. Déjame agregarte 2 datos. Uno es que a los trabajadores les están descontando los días en los que están parando y que obviamente que se pare la planta también quiere decir que les dejan de pagar. Y por otro lado que son trabajadores con turnos rotativos, entonces que de repente trabajan 6 días por 2 de descanso o 7 días por 2 de descanso, y por eso es que están planteando, tenemos un fin de semana cada 40 o 50 días, por lo menos los fines de semana cuando los tenemos, que nos lo paguen doble si tenemos que trabajar. Está Diego de Nicolás en el lugar, pues es el primer conflicto gremial que se le desborda al gobierno del peronismo. Digamos, hasta ahora los sindicatos están muy tranquilos, pese al 100% de inflación y los salarios corriendo muy detrás, entre otras cosas porque han sido el principal sostén de Alberto Fernández. Es el primer conflicto gremial que se le desborda totalmente al gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas porque tengo entendido que este sindicato no lo controla ni Moyano ni ninguno de los gordos de la CGT. Diego, complétame ahí. Sí, Maxi, y en este sentido te voy a decir, la gente que está aquí manifestando del sindicato tiene el apoyo de partidos de izquierda. El caso, por ejemplo, del Polo Obrero, del MAS, recién veíamos algunos dirigentes como, por ejemplo, Eduardo Beliboni, veíamos a Solano, Gabriel Solano, veíamos a Vilma Ripoll, es decir, sectores políticos que están respaldando justamente esta movilización aquí en las puertas del Ministerio de Trabajo. Y te completo reiterando algo que decíamos hace algunos minutos nada más, en el interior está la Cámara Empresarial y está el sindicato, pero no están sentados todos a una misma mesa, sino que cada uno está reunido por separado con las autoridades del Ministerio tratando de acercar las posiciones. Bien, Diego, ahí volvemos. Está Ricardo Salomé, a cara de la Cámara de Empresas de Venta de Autos, de concesionarios de autos. Salomé, bueno, ¿qué está pasando con este conflicto que también está impactando en el sector automotriz? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. La verdad que nos tiene muy preocupados. Hay algunas plantas que ya no pueden armar vehículos por la falta de neumáticos. Tengo entendido que alguna terminal ha pedido un barco de neumáticos que llegaría acá a la Argentina en el mes de noviembre. La verdad que lo lamento muchísimo lo que está pasando, porque es un tema que es muy fácil de solucionar. Realmente no entendemos nosotros cómo este conflicto, que aparentemente hasta parece caprichoso por la manera que se lo está llevando, porque no puede ser que luego de 33 audiencias
en el Ministerio de Trabajo no hayan podido llegar a un acuerdo las dos partes. Nos metimos de lleno en el conflicto nosotros porque esto nos afecta a nosotros y todo lo que nos afecta a nosotros y al consumidor es parte nuestra. Por lo tanto, el conflicto de los neumáticos en el país, que quede claro, también es un conflicto que afecta a cara a las terminales y a todos nuestros asociados. Para que la gente tenga una mayor idea, quiero clarificar un poquitito, porque nos hemos metido de lleno en el tema. El convenio anterior era junio del 21 a julio del 22, al 30 de julio, y se le había otorgado al sindicato, de común acuerdo habían arribado a un acuerdo del 50%. Esto llegó a una cláusula de revisión. La inflación acumulada de junio del 21 a julio del 22 daba un 64%. Y la gremial empresaria está en un todo de acuerdo en dar ese 14% de diferencia, que fue la cláusula de revisión. Ahora bien, ahí no habría problemas, tengo entendido. El problema se da de julio a diciembre, donde la Cámara Empresaria ofreció un 38% y el gremio pidió un 60%. Cuando nosotros lo tenemos muy claro que el relevamiento de expectativa de mercado hecho por las 38 consultoras que forman parte de este relevamiento da un 45%. O sea, el 60% es totalmente desmedido, el 38% está un poco por debajo, y del 14% del año anterior, la cláusula de revisión, el sindicato está pidiendo un 20% adicional, o sea que en lugar de un 14 o un 16, que es el número al cual arribó la gremial empresaria, quieren un 36%, un 20% por encima. Yo le pediría al compañero Alejandro Crespo, del Sindicato de Unión de Trabajadores del Neumático, que tomemos nota de todos estos aumentos, porque toda la población está en vilo por este tema. Son muchos los trabajos que hay en jaque por este tema, son muchos los consumidores que quieren comprar auto y no pueden, y son muchos los empleos que se perderían realmente por este mal abordaje de la situación, porque luego de 33 sesiones, de 33 audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo, no es posible pensar de que no se pudo llegar a un acuerdo con los números sobre la mesa. Ahora, pongan los números Salomé sobre la mesa, pongan los blancos sobre negro, Alejandro, los números, para que quede bien claro. Y si hace falta ir más gente a la negociación, desde acá estamos dispuestos a formar parte de esa negociación dentro del Ministerio de Trabajo si alguno de la parte nos lo pidiera. Ahora, Salomé, estamos tratando de hablar con alguien del sindicato, pero justo entraron me imagino, a esta reunión del Ministerio de Trabajo y no pudieron salir. ¿Usted ve algo más? Porque de alguna manera, a ver, está totalmente desbordado el tema inflacionario, totalmente desbordado. El gobierno ya no pone ningún escenario de inflación o no habla de ningún escenario de inflación. Pone 95% este año en el presupuesto, pero tampoco defiende ese número, porque puede ser 95, puede ser 100, puede ser 100 y pico, no se sabe. Tampoco el gobierno ha sugerido, como sugería en otros momentos, alguna convergencia de precios y salarios. Está discutiendo otras cosas. Massa está tratando de acumular dólares en la reserva. Alberto Fernández está con cuestión protocolar exterior. Cristina Fernández de Kirchner está en el tema judicial propio. Pero todo este tema no se está discutiendo, porque el gobierno no da ninguna pauta, digamos, hacia dónde converge la inflación, porque tampoco puede defenderlo. Tengo entendido, el propio Massa en el equipo económico plantean que están tratando de ordenar mínimamente la estantería después del sismo, el temblor que tuvieron. Ahora, Maxi, pero ¿usted ve algo más? Consultoras. No, pero... Hay 38 consultoras, independientes del gobierno, cuyo relevamiento de expectativa de mercado está en un 60% para el segundo, en un 45% para el segundo semestre. ¿Cómo es posible que el sindicato esté pidiendo un 60%? Que arreglen el relevamiento de expectativa del mercado, que la patronal está en el 38%. Salomé, le cuento que esas consultoras decían que este año la inflación iba a estar en el 60-65%. Y lo fueron subiendo y ahora están casi en el 100%. Arriba del 95% que dice el gobierno. Maxi, estoy totalmente de acuerdo con vos. Que pongan una cláusula de ajuste. Si se escapa... No, está bien, pero lo que quiero ir es al punto. No sé cómo discuten. Lo único que falta es que yo les explique cómo se discute paritaria. Ha habido años y años paritaria
y no se puede cerrar una paritaria, digamos. Ese es problema de los empresarios y del sindicato del otro lado. Digamos, lo que quiero decir es, ¿usted ve algo más? Porque, insisto, acá la última vez que el gobierno habló de una pauta salarial fue Cristina, que felicitó a los bancarios cuando cerraron con el 60%. Obviamente ya no dice absolutamente nada de eso, porque esa pauta ha quedado totalmente desbordada. Ahora, hay algunos gremios muy poderosos, porque aparte tiene sectores que son muy pujantes, aceiteros, por ejemplo, petroleros por el otro, que cierran siempre muy por arriba del resto de la economía, muy por arriba. Y en general algunas veces se difunden y otras veces no lo difunden porque no están dentro del promedio de la economía. ¿Usted ve que en este conflicto hay algo más o es simplemente se desbordó la discusión paritaria y el peronismo no contiene? Porque aparte tengo entendido que es un gremio que no se referencia con la CGT peronista de este gobierno. A esta altura, luego de 33 audiencias, me gustaría no ver algo más, pero lo tengo que ver. Me parece que hay que cerrar acá en un número razonable de acuerdo a las expectativas del mercado y de ahí en adelante, si esto desborda, tener una cláusula de revisión, pero tienen que arreglar hoy mismo. Acá están en jaque muchos trabajos del sector automotriz, todo el sector automotriz en vilo, por un capricho de estar por encima del relevamiento de expectativas de mercado. Entonces, pongámonos los pantalones largos, absolutamente todos los actores, y como esto nos atañe a nosotros como a cara no podemos permitir que un sindicato nos quite los autos de la venta a todos nosotros, habiendo habido hasta propuestas lógicas, que cierra una propuesta lógica el sindicato con los empresarios del sector, que esté contenida dentro de las expectativas del mercado, que le paguen la inflación pasada, que creo que ya hay un acuerdo para hacerlo, que fue el 14%. Salomé, espéreme un segundito, espéreme un segundito, la seguimos, le pido que se quede un ratito ahí, la seguimos porque tenemos el móvil ahí en el lugar, obviamente están ahí los gremialistas, los delegados y demás. Vamos a ver con Diego de Nicolás, que a ver si podemos dialogar con alguno de esos delegados y lo cruzamos con Salomé y podemos seguir discutiendo directamente. Bueno, pero hay un montón de gente, ahí están los militantes, pero los delegados, algunos va a salir ahí, digamos, están ahí. Entonces, ¿por qué no tomamos uno y lo cruzamos directamente con Salomé? Pues está diciendo cosas que no es del sector, pero es uno de los sectores damnificados por el conflicto. Obviamente el sector automotriz, venta de autos a cara, concesionario, es uno de los sectores damnificados por el conflicto. Lucas Romero, gracias por venir, no, muy amable. A ver, pongo en perspectiva, ahora vamos a contar, yo creo que hay un escenario muy complejo desde el punto de vista económico internacional que le pega a la Argentina o le va a pegar en algún momento. Estábamos contando hoy que hay un superdólar, el dólar se está fortaleciendo frente a todas las monedas del mundo, se está devaluando el euro, se está devaluando la libra esterlina, se están devaluando todas las monedas de los países latinoamericanos porque Estados Unidos ha decidido iniciar una carrera de suba de tasa de interés, de ajuste monetario, y eso genera, bueno, un refugio de valor muy fuerte en el dólar. Y el dólar, el índice dólar, que es el dólar frente a una canasta de monedas, además de las que mencioné, el euro, la libra, el yen, el yuan, una canasta de monedas, bueno, está en el nivel más alto desde el año 2002, es decir, el nivel más alto en 20 años. ¿Cómo golpea esto a la Argentina? Bueno, la forma más evidente es que cuando hay una salida de capitales de todos los países hacia Estados Unidos a refugiarse en bonos del Tesoro o en el dólar, bueno, los países empiezan a devaluar sus monedas. Y eso es lo que está ocurriendo con Brasil, con Chile, con todos los países latinoamericanos. Eso la pone en jaque a la Argentina porque la Argentina está con un dólar oficial muy atrasado. Tan atrasado que Massa ha dado una oferta de dólar oficial a 200 pesos para la soja por el mes de septiembre y están discutiendo cuál es la próxima oferta a partir de octubre. Si hacen un dólar más alto para los viajes al exterior, si hacen un dólar más alto para las exportaciones de servicios del conocimiento, de software y demás. Están con una situación donde dicen, bueno, tenemos que devaluar, pero si devaluamos de una, los alimentos vuelan y eso genera una inflación mucho más alta. No lo podemos hacer, entonces hagámoslo puntualmente para algunos sectores. Si todos los países de la región están devaluando sus monedas, eso le mete más presión a la Argentina. El segundo componente, y tal vez el más peligroso, es que siempre que se fortalece el dólar, caen los precios de las materias primas, las commodities, porque están valuadas en dólares.
Entonces, cuando están valuadas en un dólar que vale más respecto a todo el resto de las monedas, los precios de las commodities caen. Eso ha ocurrido siempre e históricamente es un dibujo perfecto. Se valoriza el dólar, caen los precios de la commodity. Se devalúa el dólar, como ha pasado hasta hace muy poco, con la tasa de interés muy baja, los precios de los commodities en valores récord. ¿Por qué eso no está ocurriendo hoy? Bueno, por el conflicto de Ucrania, porque el mundo está raro. Digamos, porque hay conflictos que están generando problemas de oferta y están generando un sostenimiento en el precio de algunas commodities. De todas maneras, hemos visto el viernes una caída fuerte de los precios de las materias primas. Entonces, si a la Argentina se le da este escenario de superdólar con todos los países devaluando, la Argentina no puede porque tiene una inflación elevadísima y caída del precio de las commodities, bueno, claramente agrava mucho más la situación que tenemos por delante. En ese escenario, bueno, el gobierno está tratando de maniobrar como puede. Y voy a vos, Lucas, con el tema político. Empezamos a ver en este conflicto, bueno, lo que está sucediendo también en la economía real, donde la inflación ha quedado muy adelante respecto a los salarios. ¿Cómo ves ahí el margen de maniobra del gobierno, ¿no? Donde si este no fuera un gobierno peronista, en una situación donde tenés 100% de inflación, inédito en los últimos 30 años, estaríamos con una conflictividad mucho mayor en la calle. Y el gobierno ha dicho, no, bueno, yo controlo a los sindicatos, controlo a la CGT. ¿Hasta dónde puede llegar esa maniobra del gobierno cuando se le empiezan a cerrar los caminos desde el punto de vista económico? Bueno, a ver, varias cosas. Una, claramente, creo que en Argentina tenemos una distorsión de la mirada que tenemos sobre la coyuntura, porque da la sensación que esta estabilidad que estamos viviendo es el paraíso, porque la base de comparación es la crisis de gobernabilidad que sufrimos en julio, claro, donde no sabíamos si este ciclo llegaba a 2023. Entonces, hoy esto nos parece saludable y la Argentina sigue en el medio de una tempestad con muy poco margen de acción y dentro de los pocos márgenes de acción también operan los factores externos, ¿no? La Argentina, más allá de que la pandemia fue un gran viento en contra, desde la salida de la pandemia venías, digamos, beneficiándose por cierto viento a favor, con tasas muy bajas, con factores exógenos que venían contribuyendo, el alto precio de los commodities. Bueno, empieza a cambiar un poco ese viento que la Argentina venía sintiendo de cola y ahora empieza a sentirlo de frente. El problema es que en el medio de la tempestad una ráfaga puede ser determinante. Pero me quiero detener en esto que planteabas al comienzo del programa sobre la problemática de la inflación, porque según lo que nos indican los datos oficiales, ¿no? El índice de salario está mostrando que la inflación probablemente en estos próximos meses le empieza a ganar muy claramente a los salarios. Los salarios en el primer semestre lograron dar la batalla por los aumentos salariales, pero claro, la pauta quedó en el 60%. Y yo creo que ahí se ve reflejado claramente un aspecto que me parece que no hay que subestimarlo, que es que el gobierno no está administrando expectativas, es lo que vos planteabas. O sea, tenemos un ministro que asumió hace más de 50 días, no dio una entrevista, dio una conferencia de prensa inicial y después un discurso en el Council of America, después no habló. Tenemos un viceministro que es economista, que pudiera salir a dar la pelea de administrar las expectativas de hacia dónde se está yendo, no habla. Y el gobierno no tiene una pauta oficial. Entonces, frente a digamos, a esa desorientación de la falta de conducción de las expectativas, es lo que vos decís. Los trabajadores miran los pronósticos del consenso del mercado, que viene subestimando la inflación y dicen, no, a mí no me sirve eso. Si estas consultoras decían, como bien decías vos a comienzo de año, que la inflación iba a ser del 50. Entonces, me parece que hay un problema de falta, están desancladas las expectativas. Y ojo, porque es cierto, puede ser que este gremio a lo mejor no estaba referenciado en el universo de dirigentes sindicales que están alineados al gobierno, pero también esos dirigentes que están alineados al gobierno empiezan a sufrir ahora la tensión de que las bases, si ven que esos dirigentes no los representan en la defensa de sus intereses, empiezan a mirar para otro lado. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Y tengo ahí varios dirigentes de la izquierda que están ahí frente al Ministerio de Trabajo. Mirá qué mejor que poder contraponer al capitalismo de Salomé con la izquierda ahí en la calle reclamando qué. Esa es la pregunta. Entonces, a ver si lo podemos efectivamente hacer. Lo tenemos ahí, dicen que está Beliboni y otros sectores de la izquierda. Y hay un empresario que no tiene temor en decirle, bueno, yo discuto con ustedes. Quiero ver algunos de los números que muestra la última encuesta tuya respecto a cómo está la situación del humor social y la opinión pública. Vos mostrás lo mismo que muestran en general todas las encuestas. 2/3 de la sociedad está muy enojada por la situación económica y por ende muy enojada
con el gobierno. Sí. Digamos, siempre que ocurre eso, la gente se enoja con el que es el responsable de la política económica. 72% considera que el desempeño del gobierno de Alberto Fernández es negativo. Y hay un 17,5% que lo considera positivo. Si uno le suma el regular, puede estar, no sé, en 27, 26%. Y lo mismo, todos los indicadores de expectativas hacia adelante. A ver si podemos ver la próxima. Cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema, el 54% como primera opción es la inflación. Y dentro del votante del Frente de Todos, 2/3, el 66%, 2 de cada 3, dicen que el principal problema es la inflación. Lo que venimos diciendo, ojo que... Es más dominante entre los propios votantes. Digamos, por ahí en el votante opositor, y después vamos a hablar del dólar Qatar, el tema del cepo al dólar aparece por algún lugar como un problema. En el votante del oficialismo, 2 de cada 3 dicen mi principal problema es la inflación. Y mirando hacia adelante, el tema de las expectativas, ¿no? Que es muy difícil hacer política económica cuando son las expectativas tan negativas. De nuevo, ¿no? 2/3, más del 60% dice que la situación va a estar peor de lo que está ahora. ¿Vos ves un panorama que un poco consolida lo que ha ocurrido en los últimos meses? Sí, sí, bueno, incluso digo, hasta a veces me sale decir, es difícil explicar semejante nivel de pesimismo sobre el futuro, sobre todo cuando salíamos de la pandemia. Ahora, da la sensación, si la principal preocupación es la inflación, y viendo la dinámica de aceleración inflacionaria, que en algún punto esas expectativas estaban fundadas, ¿no? Hay motivos para pensar que la gente, o para darle la razón a la gente de que cree que la cosa puede empeorar, porque probablemente viendo ese proceso de aceleración inflacionaria, comiendo el poder adquisitivo de los salarios, eso perjudique mucho las expectativas. Ahora, yo creo que ahí... Es la placa siguiente, Sí, expectativas. Fíjense, expectativas hay un punto ahí, y marcan... sí. Sí. Interesante remarcarlo, ¿no? 70% expectativa. Estamos recuperándonos del piso de julio, tanto en desempeño del gobierno como en materia de expectativas hay una mejora, pero es un poco lo que decía anteriormente. Frente a la crisis de la salida de Guzmán. Frente a la crisis casi terminal, que parecía que el gobierno no llegaba al 2023, esto parece estar obviamente en una condición mucho mejor. No significa ello que la mirada sea una mirada positiva. Falta mucho para revertir, digamos, esta tendencia de un pesimismo dominante. Ahora, hay un elemento quizás que pueda ser un aliciente para el gobierno, que es que hoy la concentración de la preocupación está en la inflación, con lo cual, sin necesidad que otros indicadores muestren una mejora sustantiva, un descenso pronunciado de la inflación puede producir un cambio, una reversión de las expectativas, ¿no? Y esto es un poco la... Es decir, si hay un plan que efectivamente genere una baja de la inflación mensual. Nos da la sensación que eso estuviera ocurriendo, da la sensación que este es un gobierno que se quedó sin tiempo para un plan integral y le falta mucho para no hacer nada, y en ese tratar de resolver la coyuntura, bueno, va tratando de llevar el proceso económico, pero sin atacar de fondo los factores que pudieran generar la expectativa de un descenso inflacionario fuerte. Fíjate que, digamos, si uno mira los antecedentes de los planes de estabilización en la Argentina, plan de convertibilidad, plan austral, los dos fueron aplicados a 6 meses vista de un proceso electoral. En el 91, a 6 meses de la elección legislativa del 91, en el 85, en marzo del 85, en junio, perdón, del 85, a unos 6 meses de la elección del 85. En ambos el plan de estabilización produjo un descenso en inflación muy marcado. Teníamos casi 300 de inflación en marzo, bien digo, del 91. Teníamos como 1000 en junio del 85. El plan bajó muy fuerte y produjo triunfos oficialistas. Entonces digo, quizás el aliciente es ese, ¿no? Que si efectivamente el gobierno se decide y tiene herramientas para bajar la inflación, puede haber un cambio de expectativa. Hoy, por lo pronto, no lo estamos viendo. Sí, eran gobiernos de todas maneras que estaban en la primera elección. Con mucho tiempo por delante. Al inicio de, claro... Los dos tenían Menem más era de un mandato de 4 6 años, era un mandato de 6 años y digamos, recién en el segundo año la emboca. Y en el caso de Alfonsín, lo mismo, era un mandato de 6 años por delante Más de y al 4 años inicio había dejado atrás la dictadura militar. Este es un gobierno que tiene la impresión de que se le ha pasado también la hora, ¿no? de la política económica, que estuvo llevándola y bueno, le estalló todo recién este año. Vuelvo con Diego Nicolás. Ahí está Diego frente al Ministerio de Trabajo. Diego Nicolás.
Sí, a ver, te decía Maxi que acá la avenida Leandro Alén está prácticamente colmada de distintos trabajadores del gremio de los neumáticos, pero también hay sectores políticos y otros sindicatos también en apoyo. Mira, acá está el diputado Giordano, está también el Pollo Sobrero, de otro gremio, pero que vienen en apoyo. Sobrero, ustedes vienen de alguna manera como un bloque a apoyar a la gente de neumáticos. Sí, nosotros venimos trabajando juntos con el sindicato de SUNA, DEMIS, en el sindicalismo combativo, y cuando hay un conflicto, todos los demás gremios siempre salimos a acompañar. Diputado Giordano, los partidos de izquierda, ¿por qué se pliegan en este caso digamos, al apoyo? Bueno, Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y todas las bancas apoyamos porque es un reclamo justo. El SUNA es parte del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Y bueno, y el Frente de Izquierda está denunciando que el Ministerio de Trabajo no se puede poner del lado de las patronales y dejar a los trabajadores sin un aumento digno. Así que bueno, estamos apoyando como siempre hacemos. Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, nuestra banca Mónica Slotauer, también delegada ferroviaria, y todo lo que nos esté a nuestro alcance para que esta lucha triunfe. A ver, Diego, Maxi, discúlpame, a ver si... discúlpame, a ver si podemos ponerlo al Pollo Sobrero. ¿Tiene retorno ahí para ponerlo? ¿Viste? Porque hay un empresario, acá está Salomé, de la concesionaria de auto, que dicen que no es del sector, pero dice que este conflicto está perjudicando a miles de puestos de trabajo en otros sectores, fundamentalmente el sector automotriz, y todo el tema de concesionaria de auto. Creo que hay 200.000 empleos en las concesionarias de auto. Pollo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi, tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, más allá del contexto, ¿no? que yo cuento siempre, 100% de inflación, el gobierno que ha hecho vista para otro lado respecto a cuál puede ser el parámetro de inflación y de salarios este año, porque efectivamente no saben cómo puede terminar este año la inflación, lo que sí va a estar en el orden del 100%. Este conflicto está generando mucho ruido en otros sectores. Está Ricardo Salomé, que es el presidente de ACAR, los concesionarios de autos, está en este momento viéndote, que dice: nosotros tenemos un problema enorme y se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo por este conflicto que no están resolviendo. Sí, bueno, claro, el problema que hay es que los trabajadores están siendo extorsionados por una patronal que la verdad que lo único que está buscando es el disciplinamiento de los trabajadores. Lo que hay que entender, este es un conflicto donde son empresas que ganan mucha plata, que no tienen pérdidas, que no son empresas que están pasando por un mal momento, todo lo contrario, son empresas que están ganando mucha plata y que ya vienen de hace mucho tiempo extorsionando a los trabajadores. Por ejemplo, en el 2001 Bristol le bajó el 40% del salario a los trabajadores del SUNA diciendo que era eso o se iban. Ahora, ¿qué te dicen? Ahora te dicen, te damos el 38% o cerramos la fábrica. Cuando vos tenés una extorsión permanente y tuviste 34 audiencias donde no se movieron ni una coma, te muestra claramente que lo que está buscando la empresa es otra cosa. No está buscando resolver. A ver, esperemos un segundito. Y es a ver, ahí está. Vergonzoso, sí. Porque es vergonzoso porque vos sabés perfectamente que otras empresas también dependen de lo que pasa acá. A ver, Salomé. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros, en principio, lo que necesitamos son sindicatos razonables, no sindicatos combativos, para la economía y la producción en el país. A los números me remito. El convenio anterior fue por el 54%. Nosotros nos tenemos que meter de lleno en el tema porque el problema que pasa con las autopartes, para nosotros es un problema que pasa con nosotros, con los concesionarios, con los más de 75.000 empleos directos que damos y los 225.000 entre directos e indirectos. Es mucho el trabajo que tenemos para estar al arbitrio de un capricho que está fuera totalmente de la lógica y de los números razonables que hoy se tienen que resolver. Van 33 audiencias del Ministerio del Trabajo. El convenio anterior fue por el 50% por un año. La inflación de junio del 21 a julio del 22 fue del 64%. Tenemos entendido que la patronal ofreció, en lugar del 14, un 16%. Pero el sindicato ha pedido un 20% adicional a eso. En lugar de un 14, que sea un 36%. De julio a diciembre, el sindicato ha pedido un 60%, cuando las expectativas del mercado
El relevamiento de expectativa del mercado, según 38 consultoras, es del 45%. Sabemos que la gremial empresario ofreció un 38% por sobre el relevamiento de expectativa del mercado. Esto se soluciona muy fácil. Se arregla el relevamiento de expectativa del mercado, se pone una cláusula de revisión ante cualquier problema y seguimos todos bien. No es que están atrasados los salarios. Lo que estamos atrasados somos nosotros los argentinos en la manera de querer sacar adelante el país, en la manera de querer sacar adelante la producción que tanto necesitamos. Nosotros necesitamos unas empresas de neumáticos que puedan exportar y hoy necesitamos estar también con precios razonables para poder exportar a Brasil. No obstante, en el mercado interno el trabajador no tiene que perder un solo peso con respecto a la inflación desde junio del 2021 en adelante. El trabajador no tiene por qué perder el poder adquisitivo y nosotros, si es necesario un mediador, nosotros desde acá nos ofrecemos como mediadores para poder también estar en el tema. Porque el problema que hoy tenga el sindicato con el gremio también es un problema de todos los concesionarios de autos, motos, acoplados y camiones y buses del país. A ver, bien, ahí quedó clara un poquito la posición empresaria. Pollo. Sí, pero no es así. Sí, pero a ver, es muy buena lo que acaba de declarar el invitado que tenés. Está en claro que acá hay un sector de la patronal que no solamente tiene un mercado cautivo, sino que aparte exporta. Es decir, que tienen ganancias que son muy grandes. Que acá no se está pidiendo un salario por encima de la inflación. Yo le recuerdo a la persona esta que te habló que la inflación este año es del 100%. Y lo que se está discutiendo, es un salario que llega al año que viene. Entonces, acá obviamente no voy a aceptar bajo ningún punto de vista que diga que no es responsable el sindicato. Si hubo 34 audiencias, muestra claramente que el sindicato tomó todas las precauciones antes de llegar a una medida por la cual nosotros opinamos que fue empujada por la patronal. Eso es clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, deben estar acostumbrados a discutir con dirigentes que no representan a los trabajadores, porque todas las decisiones que se tomaron en la fábrica fueron decisiones por asamblea, donde los trabajadores decidieron, junto con los dirigentes, seguir este plan de lucha. Bien. Vamos a seguir el tema. De lo que yo entiendo, de lo que plantean el segundo semestre, en una negociación paritaria, obviamente el sindicato pide 60, la empresa dice 38. Bueno, la idea siempre es que se encuentren en algún punto. Y me parece que el tema de lo que plantea Salomé, lo que pasa es que no sé si es el sector, la empresa y demás, del ajuste por inflación, siempre parece razonable si te quedás por abajo de la expectativa inflacionaria. Pero bueno, está claro de que ahí hay un margen de negociación. Pollo, ayudemos a bajar un cambio entre todos a este conflicto, si podemos hacerlo. Forma parte de la solución, formemos parte de la solución. Usted sabe perfectamente que yo no lo quería decir públicamente, pero creo que usted sabe perfectamente que he intentado por todos los medios tratar de acercar a las partes. Y creo que usted lo sabe. Ahora, este es un conflicto entre trabajadores y un sector que no está en crisis, que gana plata, y no está mal que un trabajador gane bien. Está mal que un trabajador gane por debajo de la línea de pobreza. Nosotros no somos loquitos, como quieren hacer ver algunos medios. Hay una discusión salarial que los trabajadores no quieren perder porque ya estamos cansados de perder. Yo les recuerdo, y creo que usted lo sabe bien, que en el año 2001 los salarios de los trabajadores de Bristol perdieron un 40% porque decían que si no le bajaban el sueldo se iban del país. Yo no creo que usted actúe como actúan estas empresas que ante cualquier cosa se van del país. El grado de extorsión que hemos visto con estas 3 empresas multinacionales, yo pocas veces lo he visto. Por eso todo lo que esté a mi alcance, por eso estoy acá, estoy dispuesto a acompañar a lo que sea, pero tiene que ser bajo cosas razonables. Bien. Un trabajador no está pidiendo algo lógico.
medimos juntos el tema, Pollo, medimos juntos el tema que por lo menos ahora se dé el ajuste por la inflación y después si tiene que haber algo más, lo vemos a posteriori todos juntos. Pero terminemos este conflicto. Bien, lo vamos a seguir de cerca. Pollo Sobrero, gracias Salomé, a los dos, muy amables. ¿Son tres multinacionales o no está Madanes ahí con Fate? Sí, sí. Está Bridgestone, está Pirelli y está Fate. Madane con Fate. Sí, sí, son las tres empresas principales fabricantes de neumáticos. En este momento están negociando, ahí lo que se está tratando, por lo menos del Ministerio de Trabajo, que el acuerdo pase por un aumento salarial con una cláusula, digamos, que le gane a la inflación y por las dudas con una cláusula gatillo, digamos, que a los trabajadores le dan la tranquilidad que terminado la próxima paritaria se ajusta a lo que fue la inflación e incluso algunos puntos más. Esa es la posición del Ministerio de Trabajo en esta negociación. La diferencia, por qué hasta ahora aparentemente no hay acuerdo, es en pagar, en que las empresas no quieren pagar el triple por las horas extras, los feriados, que incluir ese punto dentro de las paritarias y no negociarlo por fuera de la paritaria. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos a hablar del dólar Qatar y este pedido de los empresarios para terminar con el dólar turista de 260 pesos. ¿A cuánto puede estar el dólar turista a partir de octubre? Los distintos proyectos que está manejando el Ministerio de Economía, que lo que está haciendo es sacar a la cancha a los distintos sectores que están reclamando por insumos al dólar oficial o a cualquier dólar, ¿no? Ahora van a ver, Sejera está reclamando, fue la asociación que incluso ha puesto sobre el presupuesto 2023 la posibilidad de que, bueno, si hay empresarios que tienen dólares en negro, los blanqueen y usen esos dólares para pagar importaciones. Hay una desesperación grande de distintos sectores económicos porque están viendo que hay una situación que es insostenible. Digamos que tienen un nivel de actividad que están tratando de mantener, pero más allá de si se enfría la demanda por esto de que los salarios quedan muy atrás de la inflación, ya tienen que paralizar las plantas y empezar con suspensiones si no consiguen insumos para la producción. Se les terminan los stocks de importaciones y el Banco Central no larga dólares para poder importar. Entonces empieza a haber una pelea sobre los dólares de las reservas del Banco Central, hacia dónde tienen que estar dirigidos. Bueno, distintas versiones de qué puede pasar con el dólar turista. Lo que está claro es que el gobierno ha tomado la decisión de hacer algo con el dólar turista. No puede seguir perdiendo el monto de reservas que está perdiendo. Y por ahora, hasta que termine el mes y concluya el dólar soja de 200 pesos, lo que ha decidido el gobierno es que, bueno, que hablen en todo caso los sectores damnificados, que salgan distintos sectores a reclamar que se termine el dólar turista, para no asumir el costo de que efectivamente el gobierno tome esa decisión. Obviamente son todas decisiones entre escenarios malos, eso es lo que pasa cuando está la frazada muy corta, cuando dejaste que la crisis te pase por encima, que es lo que le ha pasado al gobierno de Alberto Fernández. Y hoy la discusión básica es, bueno, ¿hay dólares para quién y a qué valor va a haber esos dólares? Está Marcelo Fernández, Sejera. Marcelo, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo va? Un buen mediodía para todos los televidentes, ¿cómo estás? Bueno, Sejera de las empresas pymes de distintos sectores económicos está viendo una situación muy crítica con faltantes de insumos muy evidentes y le está reclamando al gobierno que haga algo porque esto puede afectar y golpear efectivamente el nivel de actividad de las pymes y si eso ocurre empieza a haber problemas sobre el empleo, suspensiones y demás. ¿Cuál es el planteo básico que están haciendo, Marcelo? Bueno, básicamente, Maxi, yo recuerdo cuando nos venían los resúmenes de tarjeta de crédito hace muchos años, nosotros teníamos un ítem en pesos y un ítem en dólares y teníamos que pagarlo en dólares, aquello que habíamos consumido. Entonces estamos diciendo, en este momento de coyuntura, se reconoce la falta de dólares y bueno, los medios, inclusive el propio gobierno y la oposición lo dice permanentemente. No entiendo cuál es el motivo de entrar con estas trabas, tal vez técnicamente me lo pueden explicar un poco mejor, pero no lo entiendo y no lo entendemos nosotros. Cuando estamos diciendo que están faltando y se habla de que se van a gastar 2.700 millones de dólares para los argentinos que quieren al Mundial, que van a ser obviamente las reservas, justamente los gastos de tarjeta de crédito que vayan a tener, no entiendo, Maxi, cuál es el problema
recordar la frase del presidente Dualde cuando dijo: el que puso dólares, bueno, se le voy a dar dólares, que lamentablemente no ocurrió. Pero digo, el que gastó en dólares no puede pagar en dólares, y no entremos en esto de que va a traer una problemática, una discusión, el dólar turista, crítica. Ya vemos las críticas, y está bárbaro que se le hagan si la cosa no funcionó. Pero no entiendo cuál es el motivo que el gobierno tenga que correr, o el Estado en este caso, y el Banco Central tenga que correr a conseguir los dólares para el turismo, cuando perfectamente quien los usó, quien los gastó, cuando venga al país y tenga que pagar su tarjeta de crédito, pondrá los dólares que dice en el ítem de gasto de dólares. Creo que se resolvería de esa manera. Pero te explico cuál es el problema, y después vos explícame cuál es el problema en este momento clave para sostener el nivel de actividad. El problema es muy sencillo. Cualquier turista que gastó dólares en el exterior con tarjeta de crédito y demás, bueno, el Banco Central no paga esos dólares, entonces uno tiene que conseguirse sus dólares en una caja de ahorro en dólares. No hay problema, si tiene todas las cuentas en blanco, ese turista lo que va a hacer es una operación en home banking que hacen los bancos del dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Ahora, eso va a significar una demanda adicional sobre esos dólares. Entonces, ese dólar, que es el dólar de referencia, no va a estar en 300 pesos. Estará en 320, 330, 350, no lo sabemos. Si el turista agarra y paga los dólares, como dice Maslatón, Barrani, es decir, los dólares billete, muy sencillo, va a decir, no tengo problema. ¿Cuál es el problema? Voy y con los pesos que tengo compro en el mercado blue los dólares, y ese dólar no va a estar en 290, estará en 300, no sabemos, digamos, pero va a haber más demanda en esos dólares. Y esa es la preocupación del gobierno, que no se le disparen los dólares financieros o los dólares libres. Pero Maxi, hay 17.000 millones de dólares, según dicen los economistas, blanqueados por los argentinos que lo tienen en su poder. Me parece una cifra bastante importante, digamos, de los argentinos. Entonces, bueno, esos argentinos tendrán que, no sé si serán los mismos que van al Mundial o no, sí, pero se los podrán prestar a quien fue al Mundial y serán blanqueados. Digo, pero si no hacemos esto, y vemos, y justamente me meto en tu pregunta, realmente la industria va a tener perjuicio, porque si el Banco Central la está remando, el ministro de Economía viajó a Estados Unidos tratando de renegociar la deuda, se está procurando, el Banco Central todos los días trata de comprar para acumular reservas, y después, en el mes de diciembre o en el mes de enero, cuando vengan los vencimientos, se va a quedar otra vez sin dólares, la que la va a pagar es la industria, el trabajo, el empleo. Entonces digo, ¿no te parece que los dólares baratos, supuestamente, si los debería haber en este momento que estamos viviendo, no debería ser para la producción, el trabajo, para generar empleo y para la industria que realmente necesita insumos que no se fabrican en el país? No, esperamos un segundito. Vos dijiste los dólares baratos. Por eso, a ver, no hay duda de que si vos estás entre pagar una tarjeta de crédito en el exterior, que además se va a pagar, digamos, porque vos podés conseguir los dólares perfectamente, o que los ponga el Banco Central, está claro cuál es la opción que debiera hacer. Lo que yo te estoy describiendo, no te estoy haciendo una valoración. Yo te digo, si haces A, te va a ocurrir B. Es decir, si vos lo que decís es que lo pague cada uno con los dólares que tiene, bueno, no hay problema. Va a haber mucha más demanda de dólares libres, y esos dólares van a estar más altos. Y ahí se van a empezar a agarrar las manos en el Ministerio de Economía y en el gobierno, porque en general lo que pasa en Argentina es que cuando sube el dólar libre se asustan todos, empezando por los que gobiernan. Yo te entiendo, Maxi. No creo que puede ser lo que vos decís. También puede ser que también tenga que sacar dólares blanqueados que ya están comprados. Porque si no, justamente después te van a decir ¿de dónde lo sacaste? Entonces, bueno, a ver, ya sabemos que hay una economía en negro de un 40% que está admitida. Sería bueno también, como dice el economista Martín Redado, a quien vamos a recibir el miércoles en la entidad, dice, bueno, ¿no llegó el momento también de decir, si está reconocida la economía en negro? Bueno, muchachos, a ver, blanqueémosla de una vez, se hizo con la construcción, ¿por qué no con la industria? Pero bueno, es una discusión para otro más adelante. Por eso digo, a mí me parece que se podría llegar a decir, señor, usted diga el blanqueado, venga y pague con esos dólares, porque si no, por más que los pongas a 900 pesos, Maxi, yo te hago una pregunta. ¿Están los dólares, si yo le doy 900 pesos, el Banco Central va a tener dólares para la producción, para la importación que se necesita y también para el turismo, aunque esté a 900 pesos? Porque no sea cuestión de que lo que falten son los dólares, por más que estén los pesos. Esperamos un segundito, porque quiero seguir con el tema. Ahora me vas a contar qué sectores son los más afectados hoy por la falta de dólares, y Slotnick tiene los proyectos que se está discutiendo con este tema del dólar Qatar. Pero me están llamando del móvil, Marcelo Padovani. Lo que nos alertó sobre una peligrosidad muy grande. En el caso de
Tani, pues, lo podemos sumar a la nota. ¿Qué sentiste vos? ¿Es un alivio esta decisión de la justicia? Nada, confío en la justicia y pueden hablarlo con mi abogado. Yo la verdad no me siento cómodo hablando con ningún medio y les agradezco mucho por la cobertura y por el interés todo, pero prefiero no decir nada porque realmente no estoy pasando un buen momento con esto. No me siento bien en este momento y les agradezco posta, pero estoy. Gracias. Doctor, ¿esto es reparador en torno a los discursos del odio que se están viviendo en estos tiempos? Entendemos que sí, más que nada, a nosotros no nos sirve que esta persona cumpla una condena a prisión, nos sirve que sea un ciudadano que se pueda reorganizar, que pueda darse cuenta que esto no se hace, que este tipo de conductas lo único que llevan es al odio y que acabamos de vivir los argentinos una situación bastante preocupante en ese sentido. La persona cuando lo amenazó al hijo del presidente de la Nación tenía en su poder armas de fuego, conocimientos perfectos sobre cómo el hijo se manejaba, cómo se trasladaba, cómo se movía por todos lados. Además había indicios de que podía seguirlo, porque decía cómo estaba vestido, aclaraba algunos rasgos que eran propios de una persona que está persiguiendo a otra. Exacto, en ese momento nos manejamos muy firmemente, caímos en la casa junto con la Policía Federal, fue detenido, puesto a disposición de la justicia y hoy se termina el tema de amenazas. Quiero resaltar, sí, que la persona ha pedido disculpas que no alcanzan porque el daño ya lo cometió, pero el mensaje es para todas las personas que realizan este tipo de actividades, de amenazar, de amedrentar, de hostigar, de atacar a una persona por su condición sexual, en este tipo de país, este tipo de conductas, perdón, en el país que vivimos no pueden suceder nunca más. Y los problemas que tienen son estos. La justicia actúa firmemente. Y doctor, ¿podría contarnos qué tipo de amenaza fue la que recibió? ¿Durante cuánto tiempo? Durante casi 1 año y medio, fueron 1 año, amenazas de todo tipo, amenazas de que lo iban a matar, que lo iban a torturar, que iban a meterlo en un Falcon y lo iban a despedazar, denigraciones en cuanto a su condición sexual, que no lo iban a... ¿Quién es este señor que está hablando? ¿Es el abogado? Es Juan Pablo Fioribelo, que es el abogado de Tani Fernández, uno de los hijos de Alberto Fernández. ¿Cómo se llama el hijo? Tani Fernández, uno de los... ¿Tani es el nombre? Sí, cambió el nombre, uno de los hijos de Alberto Fernández, el hijo mayor. Y lo que pasó fue que lo que pasa es que hoy termina el juicio a un hombre que se llama Alejandro Dagnino, que lo amenazó a Tani Fernández durante 1 año y también a un amigo suyo, con palabras muy fuertes, y cuando hicieron un allanamiento en el domicilio de esta persona encontraron armas. Entonces, en este contexto es que hoy termina este juicio, en 1 año que se pudo llegar rápidamente a este juicio, termina y se supone que va a terminar en una probation, en que termine, de hecho dicen, no es que queremos que esta persona vaya presa, lo que queremos es que esta persona tenga que hacer alguna actividad que permita que no haga más esto que venía haciendo. Bien, le pido a Marcelo Fernández, espérame un segundo, Marcelo Fernández, ahora Claudio Slotnick va a contar el tema de Qatar, vamos a hablar con un periodista en Italia respecto a lo que ha sucedido con las elecciones del domingo y lo que ha sucedido también en términos internacionales, repercusión de esta elección, en la cual triunfa... Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. ¿Quién es Giorgia Meloni? Giorgia Meloni es la líder de Fratelli d'Italia, el partido, como vos decías, heredero del que había creado el Duce. Ganó las elecciones ayer, va a ser la primera mujer en llegar a este cargo, milita en la ultraderecha desde los 15 años y fundó en 2012 este espacio, pero ya a los 29 años, ahora tiene 45 y venía militando desde los 15, pero a los 29 años fue elegida por primera vez como diputada y después fue ministra de la Juventud del gobierno de Berlusconi. Su partido fue creciendo desde 2019, se ha visto en los últimos años un crecimiento importante que de hecho se difundió mucho y se hizo muy popular en las redes y su conocimiento se amplificó mucho porque ella había dado un discurso en el que decía que es mujer, madre y cristiana y eso se remixó. Entonces fue un sonido que empezó a circular por muchos lugares y a partir de ahí se la identificó a Giorgia Meloni. Creo que tenemos el video para poder verlo, de este video que se difundió tanto que ayudó a que esta mujer fuera mucho más conocida en Italia de lo que ya era y a partir de ahí llegaron además los votos. Bien, está Guido Gasoli, que es periodista en Italia. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy amable, como siempre, por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuál es
la impresión de lo que está sucediendo en este momento ahí en Italia? En primer lugar, le quiero recordar a todos, porque he escuchado cosas que son totalmente falsas, ¿ok? Quiero decir a todos que Italia es una república democrática con Estado de Derecho. En la democracia hay alternancia de poderes, ¿ok? Entonces, decir que Giorgia Meloni es fascista ahora y representa la heredera de Mussolini es decir algo totalmente equivocado, porque Giorgia Meloni militó de jovencita en un movimiento fascista, pero después empezó su política en Alleanza Nazionale, que es un partido de la destra conservadora que ganó junto al Frente, decimos así, de Silvio Berlusconi las elecciones en el 1994. Y nadie se puso a los gritos con la vuelta de Mussolini y toda esta pavada que circulan lamentablemente en Latinoamérica y también en algunos estados del mundo. Le digo... Guido, discúlpame, es muy interesante lo que vos estás planteando porque... más allá de Latinoamérica y demás, yo he leído este fin de semana desde The Economist a Wall Street Journal a las principales publicaciones del establishment económico que gobierna el capitalismo, digamos. No estamos hablando acá de los extremos de la izquierda o lo que se ha discutido, digamos, en España también, no de los sectores de la izquierda española, sino leí una columna muy interesante de Pilar Rahola, por ejemplo, respecto a, bueno, ¿qué está pasando en Italia? La discusión no es acá entre la izquierda y el partido de derecha de Italia, sino que es la discusión entre el establishment económico y político de la Unión Europea, de Estados Unidos, del mundo capitalista moderno, y un sector político. Por eso es muy interesante la discusión y está muy bueno que vos aclares un poquito de qué se trata este nuevo fenómeno político. Mira, yo le quería dar una fotografía de Giorgia Meloni con esta frase que ella dijo hace unos años. Basta con esta historia del fascismo y el antifascismo. Nosotros nacimos acerca de los años 80 y 90 y somos todos proyectados hasta el nuevo milenio. Vamos a defender los valores que son el fundamento de la Constitución Nacional Italiana y que son propios también de la persona como mis padres, que fueron dos partisanos y combatieron en contra de los fascistas, ¿okay? Que han combatido el fascismo. Entonces, acá, el problema, ¿cuál es? Lamentablemente, o sí o no. Es muy clara la cuestión. Italia está cruzando desde hace años una crisis, gravísima, tanto de forma económica que social. Acá hay un montón de familias, no solamente de la clase baja, también de la clase media, que con su sueldo, que hasta 2 o 3 años atrás estaban buenos, ahora no llegan a fin de mes. Vas al supermercado y tenés el pan a 8 euros. La pasta que salía a 0,60 centavos de euros ahora sale 2 euros. 2 euros sobre el litro de leche. O sea, el costo de la vida ha subido. Tenemos una inflación del 10%, que a ustedes les puede parecer una pavada, que pero es una inflación muy grave. Ay, ¿qué pasó con el sonido? A ver, les pido. Ahí, a ver. Se te muteó, Guido. Me ayudan un poquito en la producción. ¿Qué pasó con el sonido? Claro, bueno, le pueden pedir. Pidámoslo porque estaba hablando, me parece muy interesante. A ver si entendemos una cosita, porque parece que hay una gran confusión y yo sé que en estas discusiones. Yo he leído, no sé, alguien, salvo que piensen que The Economist es la izquierda, o que Mario Draghi era, digamos, o que Christine Lagarde, o que el establishment económico europeo es la izquierda. Lo que pasa es que se confunde todo. Como nosotros vemos con la cuestión muy provinciana y localista de kirchnerismo, antikirchnerismo, se confunde un poco la visión que hay en el mundo, que me parece que es muy interesante, desafiada por sectores de la extrema derecha, que son sectores en muchos casos conservadores, que son lo contrario del capitalismo moderno. El capitalismo moderno, por ejemplo, es secular, no es clerical, no es un capitalismo, es la ética protestante de Max Weber, digamos, no es... pero bueno,
hay sectores que están discutiendo con el establishment del capitalismo moderno, no con la izquierda. Se están llevando puesto en algunos casos a gobiernos más del establishment, en otros casos a gobiernos de derecha. Pero bueno, un poquito de eso, y eso está surgiendo porque evidentemente hay problemas económicos profundos, de fondo. No, pero hay una parte importante de la campaña de Giorgia Meloni que fue, por ejemplo, en contra de esto que llaman la ideología de género. Digo, hay una discusión. Sí, por eso estoy diciendo. También es a la izquierda. Es una discusión. No, es el capitalismo moderno. El capitalismo moderno es el primero, porque plantean que hay una confabulación de George Soros y de los financistas. A ver, lo único que falta es que la igualdad de género sea una bandera de la izquierda. No es una bandera de la izquierda en el mundo la igualdad de género. ¿Me escucharon o no? ¿Entendemos lo que estamos discutiendo? A mí me parece mucho más interesante cuando sectores de la extrema derecha ven una conspiración internacional de los financistas, están en contra de el consumo, de las ideologías de consumo masivo, cuando discuten con la derecha, que es el establishment económico en el mundo, no con la izquierda, que es el arquetipo, o cuando plantean que van a luchar contra el comunismo no existe, digamos, no existe por lo menos hoy en las democracias modernas, son partidos muy minoritarios. Guido, complétame, por favor, a ver si tenemos el audio. Hola, antes escucharon lo que había dicho sobre la crisis en Italia o no? Sí, que hay una crisis económica, que la inflación al 10%, que no pueden pagar los... Entonces, basándose sobre esto, no, hay que decir que usted tiene razón, el comunismo desapareció del mapa, pero el fascismo, como lo conocimos con Mussolini, desapareció del mapa también. O pertenece a poquísimos, a grupos pero muy chicos, que están aislados del resto de la sociedad. Acá prácticamente hubo un cambio entre una supuesta izquierda muy radical y quien le habla, yo soy totalmente de izquierda y he hecho parte en mi vida también de movimiento de ultraizquierda, pero esto pertenece al pasado. En la actualidad soy socialista, pero le digo que estamos en una democracia que permite la alternancia de poderes. En los últimos 15 años, los poderes supuestamente del progresismo radical chic no han solucionado absolutamente nada y han llevado la situación de Italia a un punto de la peor crisis, le vuelvo a repetir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿La apuesta cuál es? Cambiar totalmente de rumbo y ver qué hacen los otros, porque también los discursos que hacían el progresismo radical chic en esta situación, que vuelvo a repetirle, es peligrosísima, eran primero lo ius scholae, que es el derecho de todos los extranjeros que frecuentan por más de 5 años la escuela en Italia de tener ciudadanía. Segundo, la marihuana libre, y tercero, los derechos de los varios sexos, que son cosas importantes, no digo que no, pero porca miseria, nos está viniendo el mundo en la cabeza, estamos cruzando una crisis, hoy, como un sueldo de 2.000 euros no llegas a fin de mes. Esto es el problema principal. Y el progresismo lo que ha hecho, empujando muchísimo a Giorgia Meloni, hay que decirlo, esto fue un error gravísimo, fue justamente basándose sobre, vuelve el fascismo de Mussolini, vuelve el fascismo, esto en un análisis correcta es el error más grave que hicieron. Entonces ahora los italianos expresaron un voto de total protesta. Y hay otro dato que explica la protesta. Dos. El primer dato es que la presencia en esta elección ha sido del 64%. O sea, que es el número más bajo de votantes desde el comienzo de la historia de la República Italiana. Punto número 1. Punto número 2, que el movimiento populista que había ganado las elecciones en 2018, el movimiento 5 Stelle, y que había dado por desaparecido en esta elección, conquistó el 16% de los votos, estableciéndose como tercer partido. ¿Y saben por qué? Porque fue el partido que prácticamente hizo renunciar a Draghi. Así que el primer partido es el partido que hizo oposición al antecedente gobierno. El tercer partido es el partido que le hizo renunciar. Esto es un voto totalmente de protesta. Pero le doy otro dato, que también si nuestro Señor Jesucristo se hubiera presentado ayer en las elecciones,
al día de hoy tendría una bomba atómica en la mano, porque la verdad que la situación en Italia es gravísima. Yo vivo entre Italia y Argentina, conozco muy bien las dos situaciones, que nunca fueron tan parecidas a todos los niveles como ahora, porque la verdad es que... Uy, Guido. No, bueno, está diciendo cosas muy importantes, digamos. Está bien, chicos, pero está diciendo cosas muy importantes y me parece que es relevante, digamos, que no parezca que se está cortando o que se cortó o lo que fuera. Pero bueno, entonces volvamos a reconectarlo. Sí, reconectámoslo, por favor. Sí. Ahí está, Guido, ahí estás de nuevo. Hola. Es muy interesante lo que está contando. Guido, cerrame, por favor, porque quiero avanzar, pero es muy interesante lo que estás planteando. Sí. Rompe el esquema también de los pícaros, digamos, del otro lado de la grieta a nivel mundial, que dicen, los medios de comunicación, vuelve, viste, la historia esta y siguen haciendo su negocio político del otro lado de la grieta. Y esto responde a una cuestión mucho más profunda que está ocurriendo en las sociedades modernas, ¿no? Sí. Sí, y lo que le vuelvo a repetir es un país que prácticamente no ha sabido en los últimos 15 años organizarse para solucionar problemas que se habían visto de forma más grande. Por ejemplo, nosotros teníamos la sanidad pública más importante del mundo y la que más funcionaba bien, ¿ok? Se ha destruido de una forma impresionante y se ve con el ejemplo de cómo han enfrentado la crisis sanitaria. Fue verdaderamente acá se pasó de un desastre tras el otro y ahora estamos a un punto verdaderamente crítico en el cual o se sale o si no, ya en el mes de octubre se van a producir estallidos sociales y protestas impresionantes. O sea que vamos a volver, lamentablemente, lo tengo que decir, a los años 70, que tanto nos recordamos algunas veces. Guido, gracias. Muy interesante el planteo que está haciendo Guido Gasoli. Y lo sumo a Claudio Fantini también para dar otra visión. Claudio, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué estás viendo de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en Italia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Bueno, me parece interesantísimo. Yo concuerdo con lo que estaba señalando recién este observador desde Italia. Es un voto protesta, indudablemente. Hace solo algunos años, en el 2018, tenía el 4% de los votos. En los comicios del 2018, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sacó apenas el 4% y luego tuvo este crecimiento que lo que muestra es una sociedad en cortocircuito político permanente. Lo que muestra es el fracaso de Enrico Letta al frente del Partido Democrático, que ya no es la centro-izquierda, es el gran partido del centro en Italia. Pero amén de eso, no deja de ser entristecedor que un partido, en definitiva, del molde ideológico de Mussolini, termine siendo el más votado, aunque sea solo con un 26%. Los demás sacaron menos. No es muy significativo lo que ha sacado, pero le alcanzó para ser el más votado. Y este partido, Fratelli d'Italia, viene de ese tronco que inició Mussolini con el régimen fascista, a la muerte de Mussolini y con el fascismo sepultado bajo los escombros que dejó en Italia la Segunda Guerra Mundial. Esa fuerza política que había puesto leyes racistas, que había aliado a Italia con Hitler, que había lanzado la aventura cesarista de Mussolini con la guerra de Abisinia y que terminó hundiendo en el desastre a Italia, renace en el llamado MSI, el Movimiento Social Italiano, que creó un exministro de Mussolini, Giorgio Almirante. Luego se va a reciclar en otra fuerza. Peleó contra eso, digamos, fue lo que luchó contra el poder de la Iglesia. Pero está todo muy mezclado. Hay sectores que se referencian a nivel internacional desde el liberalismo, y acá pasa eso en la Argentina, con estas expresiones
que insisto, uno puede llamarlas de cualquier manera, pero está claro que no es liberalismo. Digamos, por todos los condimentos que tienen, no solamente en el aspecto económico, también son proteccionistas, también son nacionalistas en lo económico. Hablan de la soberanía energética, de la soberanía de las fronteras, de las importaciones, cosas que van en contra de la ideología económica del liberalismo, como lo conocemos. Pero también desde el punto de vista social, ¿cómo estás viendo eso? Que por ejemplo, la nueva derecha en todo el mundo se está referenciando con lo que está sucediendo ahora en Italia. Porque yo creo, Maxi, que tu observación es absolutamente correcta. Desde mi punto de vista, lo que está en las antípodas de movimientos como Vox en España, como Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italia, por supuesto, como Marine Le Pen y el Frente Nacional en Francia, no es la izquierda de matriz marxista. Yo creo que es el centro de posición liberal. El centro es lo que está en las antípodas tanto de la derecha dura como de la izquierda dura. En este caso, en Italia, lo que ha perdido es el centro, no la izquierda. El centro es lo que ha perdido y esa es la tendencia. Yo creo que está no en un giro hacia el fascismo porque tengan añoranza de las leyes racistas, del corporativismo y de los sueños cesaristas del Duce. No, es esa visión ultranacionalista, también ultrarreligiosa, que tiende a estar más cerca de la concepción que tiene Vladimir Putin del poder o la que tiene el húngaro Viktor Orbán. Son sobre todo ultraconservadores. Yo creo que Giorgia Meloni y su partido son sobre todo la expresión italiana del ultraconservadurismo de matriz nacionalista y religiosa. Bien. Eso es el giro que está dando Italia en este momento, pero no como una opción de los italianos, sino como un alejamiento del centro. Lo que en algún momento habrá que analizar es por qué un tipo de la mediocridad de Giuseppe Conte pudo hacer caer a un economista del prestigio de Mario Draghi. Quien piense que Giorgia Meloni va a poder solucionar los problemas económicos que no podía solucionar Mario Draghi, yo no sé, yo lo que creo que estamos viendo es la tendencia al antisistema. Y eso es lo que algunos sectores, digamos, del establishment económico internacional, como The Economist, le suena tranquilizador. Dicen, Giorgia Meloni no va a poder hacer nada porque la Unión Europea o el Banco Central Europeo le baja la palanca a Italia y a Italia va a una espiral de crisis total, digamos, porque tiene un nivel de endeudamiento enorme y tiene una dependencia enorme de la zona euro, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Claudio, muy amable como siempre, y muy interesante los planteos. Ahí estaba Claudio Fantini. Lucas, bájame esto un poquito a lo que está sucediendo acá. A mí me parece muy interesante el debate. Vamos a seguir mañana, pasado vamos a seguir con este de Italia. Ahora nos vamos a meter con la coyuntura argentina porque tenemos un montón de temas y ya hemos abordado bastante el tema italiano. Acá hay una especie de confusión y me parece que Fantini lo ponía en todos los términos. Acá lo que están discutiendo son sectores de la extrema derecha con un centro, digamos, la izquierda ya fracasó. Digamos, con la caída del comunismo, no hay comunismo en todos lados, salvo en la imaginación de estos sectores que dicen que están luchando contra el comunismo. El comunismo realmente existente ha quedado recluido, qué sé yo, ¿dónde? En Cuba, en lugares muy, pero muy pequeños de la geografía planetaria, a menos que uno piense que China es el comunismo, cosa que no lo es. Entonces, lo que están discutiendo es respecto a el establishment económico y político de las sociedades capitalistas. Es decir, están pateando a los que gobiernan las sociedades capitalistas, que no es el comunismo, sino que son sectores de centro. Más centro-derecha, más centro-izquierda, pero son sectores de centro. Permitime algunas consideraciones. Yo creo que a veces sobreideologizar demasiado los comportamientos es una jactancia intelectual. Yo creo que yo coincido en que la mejor forma de interpretar lo que pasó en Italia no tiene que ver con que Italia abraza ideas ultraconservadoras, sino que hay una reacción frente a una situación de crisis que generó una insatisfacción muy marcada en la sociedad italiana. Crisis económica, pandemia, factores que motivaron un comportamiento reaccionario. Yo digo que los procesos electorales cada vez más son catarsis electorales.
creo que hay que ser consciente que la naturaleza de la representación política está cambiando en el mundo moderno. La gente siente, se han debilitado las identidades partidarias, la gente se siente cada vez menos identificada con partidos, son más independientes, asumen su propia representación política y reaccionan frente a la insatisfacción votando opciones muchas veces, digamos, muy opuestas a lo que está vigente. Ahora, un punto en lo que vos marcás, una vez me lo puntualizó una periodista de The Economist, me decía, yo creo que en la Argentina no está clara la diferencia entre el liberalismo y el libertarianismo. Son dos cosas distintas. Y en ese punto creo que hay que marcar una diferencia, sobre todo porque hay opciones políticas en Europa que están compitiendo muy fuertemente. En el caso de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, después tenemos su versión española, que es Vox. Hay una alianza entre esos dos espacios. Son opciones libertarias, digamos, que se fundan en el libertarianismo, no en el liberalismo clásico, que es el que vos señalás, que es el que ha dominado el pensamiento capitalista moderno, ¿no? Y eso me parece que esa diferencia hay que tenerla en clara para interpretar lo que representan estos fenómenos. Lucas, gracias. No, muy amable. Voy a hacer un especial hoy de tema Italia. Está Pilar Rahola. Gracias, Pilar, por atendernos. Muy amable. He leído una columna suya muy interesante respecto a la serpiente en el poder, donde, insisto, acá, no, por lo menos la visión de los anteriores expositores es que no está discutiendo la extrema derecha con la izquierda, pese a que ese es un poco el discurso muchas veces de la extrema derecha, sino que está discutiendo la extrema derecha con el sistema. Pero me gustaría que exprese un poco lo que decía en esa columna respecto a quién es Giorgia Meloni. Sí, yo plantearía tres ideas centrales. La primera idea es que sí que hablamos de fascismo. Escuchaba hace un momento a un analista poniéndolo en duda y quizá buscando otros términos. No. Indiscutiblemente Giorgia Meloni, igual que Jean-Marie Le Pen, igual que Urbán, igual que los de Vox, son fascistas, o igual, por ejemplo, que los fascistas de Suecia o de Holanda, toda la corriente neofascista que hay en Europa. El tema es que no es el fascismo de los años 30. Es decir, nadie se imagina que en Europa va a haber un Mussolini o, por supuesto, sin ninguna duda, un Hitler o un Franco. Es decir, no se plantean dictaduras fascistas a la vieja usanza. Hablamos de partidos que se mueven bien en el sistema democrático, pero que quieren jibarizar el sistema democrático. Es decir, yo me estuve leyendo todas las conclusiones del gran congreso de la Conferencia de Roma, el congreso neofascista que se produjo en el 2019, donde Meloni fue la gran embajadora, y eran muy claros en los términos. Vamos a vaciar la democracia de algunos derechos fundamentales con los que no estamos de acuerdo. Léase temas vinculados a derechos civiles, homosexuales, derechos de la mujer, etc. Léase temas de inmigración, etc. ¿Cuáles son los tres temas fundamentales en los que se mueve este fascismo 2.0 o este ultrismo, digamos, extremista de extrema derecha en esa nueva faceta del siglo XXI? El primer elemento es, en el caso de Europa, es que son antieuropeos. Es un ultranacionalismo que rechaza la Unión Europea, se alimenta de las miserias de la Unión Europea, que ha tenido muchas y las tiene, y al mismo tiempo crea un discurso de soledad, de Brexit, pero a lo fascista, digamos, o al ultranacionalista, diciendo mejor solos. Fíjense que el lema en todo momento de Meloni era voy a rescatar Italia, ¿no? El segundo elemento es un cristianismo de nuevo cuño que lo enfrenta a otras religiones, muy especialmente al Islam. Una cosa es el discurso crítico sobre un fenómeno islamista ideológico, otra muy distinta a la que plantean ellos de la sociedad cristiana respecto. Por tanto, se cargan el concepto de la sociedad laica, de la sociedad multicultural, multiétnica y multirreligiosa. Y el tercer elemento, que no es sin ninguna duda menor, es un discurso antisistema. Pero los fascismos siempre han sido antisistema. Lo fueron en los años 30, lo han sido siempre. El sistema está podrido, el sistema no sirve, el sistema está corrupto, por tanto somos los nuevos. Con un añadido que en Meloni es importante. Meloni viene de una familia muy humilde, viene de la inmigración del sur, porque es de padre sardo y de madre siciliano, o al revés, no recuerdo, pero los dos del sur. Se ha formado en un barrio humilde, habla como el pueblo, no es el típico fascista prepotente, rico, sino que es alguien del pueblo con un gran discurso, con una gran inteligencia, es una líder muy formada, no despreciemos de ninguna manera su categoría intelectual,
y que ha sabido encajar, como bien decía hace un momento, en las miserias que el propio sistema ha creado. Por supuesto, se alimentó sin ninguna duda del confinamiento, pero sobre todo del miedo y los desconciertos. Para mí, concluyendo, este nuevo fascismo, este extremismo de derechas que está recorriendo como una marea negra Europa, creciendo en todas partes, incluso en países nórdicos, que es algo realmente muy llamativo, se alimenta fundamentalmente de la corrupción de los partidos del sistema, que se van perpetuando en la corrupción. Ustedes en Argentina conocen mucho estos temas, y al mismo tiempo la incapacidad de la derecha y de la izquierda, pero sobre todo en este caso de la izquierda, de dar resultado o de dar respuesta a los problemas de la inmigración, a los retos que el islamismo plantea en las sociedades modernas, etcétera, etcétera. Se alimentan del desconcierto y del miedo. Por supuesto, las soluciones siempre son populistas, demagógicas e imposibles. Pero ahí están, ganando enteros. Simplemente, Pilar, ¿qué se puede esperar, digamos, de este tipo de experimento hacia adelante? Y muy interesante lo que usted planteaba respecto también a las dificultades, obviamente, dentro del sistema. Pues dentro del sistema, obviamente, hay izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-derecha, digamos, todo eso es el sistema. Yo decía, en muchos casos están interpelando también al corazón del sistema, digamos, a los partidos de centro, que defienden, digamos, el capitalismo liberal. Pero ¿qué se puede esperar hacia adelante de este tipo de experimentos? Bueno, el problema principal, creo que lo apuntaban ustedes, es que el centro está desapareciendo. Es decir, los espacios centrales, en términos económicos, sociales, en términos políticos, está desapareciendo y está siendo engullido por planteamientos de extrema izquierda, que en Europa quizás son menos llamativos, y por planteamientos de extrema derecha o de un populismo de una derecha dura, porque los márgenes ahí son cortos, pero ahí están. ¿Cuál es el problema? Que las soluciones más liberales no están de moda. Al mismo tiempo, tampoco no han sido capaces los partidos tradicionales de la izquierda de resolver los grandes problemas sociales. Los partidos tradicionales de la derecha en Europa han sido profusamente corruptos y unos y otros han dejado desamparados a los ciudadanos. Y al final lo que realmente está en quiebra es lo que podríamos llamar la opinión civilizada, el discurso central, el discurso, no diría liberal, pero en todo caso de refuerzo de la democracia, pero además asumiendo responsabilidades muy serias. Le pongo un ejemplo. En Europa tenemos un problema enorme con la inmigración, fundamentalmente la inmigración que viene africana, la que cruza el Mediterráneo, con miles de personas muriendo cada año en el Mediterráneo. Es un drama humano terrible. Bueno, este es un problema muy complejo. Sin ninguna duda no puede llegar todo el mundo, porque todo el mundo no cabe, pero tampoco Europa puede ignorar esa masa de personas que quieren vivir en una sociedad que además está interconectada. Por tanto, ¿quién tiene la solución? Yo no la tengo, desde luego es compleja. ¿Cuál es el problema? Que los ciudadanos lo viven y lo padecen como un problema. La izquierda niega el debate, no habla de ello. No, que vengan todos y no hay problema. La derecha dice que no venga ninguno. Y el espacio central, que es encontrar medidas de apoyo razonables que vayan intercalándolas y resolviéndolas, no existen. Como este tema, otros. Los retos que plantean, por ejemplo, en las sociedades, sobre todo en los colectivos musulmanes, la aparición del yihadismo o del islamismo radical. Hay una diferencia enorme entre tener comunidades musulmanas que viven en democracia libremente y tranquilamente, amparados en el Estado del Derecho y en sus derechos fundamentales, que tener barrios enteros secuestrados por el salafismo radical, que luego van creando un problema muy serio a la democracia. ¿Qué hace la izquierda? Niega el debate, no existe. ¿Qué hace la derecha? Responde de manera muy dura. ¿Quién hace un discurso sensato? Que es considerar que hay sociedades multiculturales que evidentemente necesitan vivir civilizadamente, pero al mismo tiempo no se puede permitir pues, que todos los elementos de dominio de la mujer o etcétera vayan entrando en nuestras democracias. Le podría poner miles de ejemplos, evidentemente no lo cansaré, pero el ciudadano medio italiano no se ha vuelto fascista, ni se ha vuelto el noruego que votó los partidos de extrema derecha, ni tampoco los de Francia. Lo que se ha vuelto es primero, está desconcertado, segundo, enfadado con el sistema y absolutamente desanimado con las soluciones que les darán a derecha e izquierda, y el centro está desaparecido. Y entonces dice, bueno, pues estos quizá, como hablan de mi patria, hablan de Francia, hablan de España, hablan de Italia, igual me lo resuelven. Es el mismo discurso
con todas las diferencias, por supuesto, de cómo llegó el fascismo italiano en el poder y también el nazismo en el poder. Claro. Y no es una casualidad, yo lo ponía en mi artículo, perdone que lo repita, que no es una casualidad que el mismo año, 100 años después, en que llegaba el fascismo al poder, llegaba Mussolini al poder, octubre de 1922, 100 años después llega Meloni. Claro, es como una broma, digamos, de la historia, ¿no? Muy interesante, Pilar. Muchas gracias. La verdad, muy, pero muy clara en los conceptos. De alguna manera nos ha esclarecido respecto a lo que está sucediendo en este momento en Europa. Gracias, Pilar Rahola. La verdad que es muy interesante este debate y lo vamos a seguir en los próximos días. Hablamos un ratito qué está pasando en Brasil con el tema elecciones este domingo. Unas elecciones claves para, obviamente, para la Argentina. Entre fundamentalmente Lula y Bolsonaro. Y Brenda va a contar qué pasa con el tema PASO, si se suspenden o no las PASO. Hay todo un debate dentro del propio oficialismo y también con la oposición. Y vamos a contar cómo es el tema del dólar Qatar y, atención, los precios de los alimentos, ¿no? Lo que ha pasado con los precios de los alimentos que se han vuelto a disparar en septiembre. PASO. Bueno, atención, ¿qué está pasando con las PASO, Brenda? Con las PASO lo que está pasando es que hay muchas dudas en la oposición con respecto a lo que quiere hacer el gobierno y, mientras tanto, el gobierno no está aclarando qué es lo que quiere hacer, dado que es un frente y que en términos de ser una coalición está, digamos, mandando señales diversas a través de diversos actores y no está claro qué es lo que quieren hacer los líderes y sobre todo los líderes más importantes. Léase Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Kirchner no se ha expedido sobre el tema, ningún líder importante del kirchnerismo se ha expedido. Dicen que la cámpora son sectores, tiene al interior sectores distintos, que no es lo mismo lo que piensa un kirchnerista a nivel local que un kirchnerista a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, a la hora de pelear una intendencia, podría estar a favor de que haya PASO y a nivel de una gobernación no. Digamos, es un tema que todavía está en discusión y que está causando muchas dudas en la oposición. El debate igual todavía no está proyectado digamos, concretado en un proyecto de ley y no está en el Congreso, o sea, no está en los términos formales. Y Alberto Fernández, para mencionarlo, ¿no? Siendo que es el presidente, dijo que es un debate que hay que dar, pero tampoco está tomando una definición clara. Y bueno, Juntos por el Cambio lo que está haciendo es marcar su alerta con respecto a esto, pensando en un plan B, la posibilidad de hacerlo a pesar de que no esté claro que el gobierno realmente lo quiere hacer. Decía recién Lucas Romero que Cristina siempre necesita las PASO para disciplinar también al peronismo. Exacto. Que es su forma, y que mientras no defina a Cristina, obviamente Massa no quiere PASO porque necesita tiempo desde el punto de vista económico. Claro. El peronismo no quiere PASO porque no quiere tener en las provincias ninguna lista del kirchnerismo dando vuelta o la amenaza a una lista. ¿Es Cristina en última instancia la que tiene que definir si quiere o no quiere PASO? Exacto. Cristina es la que termina decidiendo en el oficialismo, está claro, digamos, por más que quien diga lo contrario, es quien termina teniendo la decisión final sobre lo que termina pasando. Ella todavía no se ha expedido, dicen que es su hijo político, ¿no? Porque la verdad es que ella fue la creadora de esta instancia y que no estaría digamos, no en condiciones, no se le pasaría por la cabeza frenarlo. Y después hay quienes dicen, sobre todo en la oposición, que Cristina Kirchner realmente está planeándolo, que es su plan y que, digamos, no está claro qué es lo que quiere realmente hacer el peronismo, el oficialismo, ¿no? El Frente de Todos. ¿Qué dicen los gobernadores? Bueno, claramente quieren avanzar con esto. Hay algunas provincias donde ya se ha avanzado. También se habla de desdoblar, ¿no? Las dos instancias o de mantenerlas juntas, pero más adelante, digamos. Es toda una negociación que en realidad está teniendo lugar al interior del oficialismo y que no está claro si se va a hacer o no y que, bueno, del otro lado ya están pensando de qué manera frenarlo en caso de que sí se quiera avanzar. Dólar Qatar. Bueno, el gobierno, escuchaste este dato, cree que durante el mes del Mundial se van a ir entre 1.300 millones y 1.500 millones de dólares. Esto es el doble de dólares que se fueron por turismo hasta el mes pasado, hasta el mes de agosto.
Entonces no pueden habilitar que justamente se vaya semejante cantidad de dólares, pero no hay. Entonces está decidido que algo van a anunciar en los próximos días. Lo más probable es que el próximo viernes, cuando Sergio Massa dé a conocer cómo finalmente fue con el dólar soja, que se cumplieron los objetivos, se anuncie también que a partir del sábado, ¿por qué el sábado? Porque es 1 de octubre y cambia el mes, bueno, se anuncie un nuevo esquema para el dólar turismo. Lo que todavía está en debate dentro del gobierno es de qué manera se va a llegar a que el dólar tarjeta para gastar en el exterior llegue aproximadamente a los 300 pesos, porque la evaluación que hacen algunos funcionarios es que aunque el dólar tarjeta valga 300 pesos, no va a haber mucha gente que diga, no, yo no gasto porque en vez de 2.70 vale 300. En todo caso, dentro del propio gobierno hacen alguna estimación que se podrían ahorrar 100 millones de dólares, o sea, nada frente a lo que estamos hablando. Y entonces está también bajo evaluación hacer directamente un desdoblamiento, o sea, que se permita, por ejemplo, un dólar, ya no con impuestos llegar a 300, sino un dólar turismo que esté en 200 pesos, como fue en su momento el dólar soja. Sí, pero lo mismo son dólares que tiene que poner el Banco Central. Claro, pero más los impuestos, pero esperá, pero permitir que el turista que venga a la Argentina justamente traiga los dólares y que pasen por el Banco Central y no como ahora. Ver si puede haber un poquito de oferta de dólares del turista extranjero, bueno, es lo que siempre se buscó y hasta ahora no le encontraron la vuelta, para tratar de equilibrar un poco ese mercado, pero con un dólar piso de 200 pesos. De 200 más los impuestos. Ahora, el tema es que Massa se toma estos días, esta semana, para terminar de definir, porque digamos, las cuentas y los borradores ya se los hicieron en el Banco Central, en Economía, pero él es el que va a decidir. No es sencillo y además está mostrando la hilacha, está mostrando que abrís todo dólares más caros, está mostrando la hilacha de tenés un dólar muy atrasado, digamos que un dólar que efectivamente el Banco Central no puede sostener. Marcelo, el presidente de Segera, simplemente, ¿qué sectores hoy están con una situación más crítica de falta de dólares para importaciones, para producir, para seguir en marcha? Sí. Bueno, tenemos ahí algún problemita. Avanzo con otro de los temas, que era el tema precios. Claro, atención a lo que pasó con los precios en septiembre. Mira, estos son datos que tienen en el gobierno, en la Secretaría de Comercio. Aumentos en la última semana de parte de empresas líderes que arrancaron en el 7% la semana pasada y llegaron al 11%. Y que hay casos, sobre todo en bebidas y artículos también de higiene y limpieza, que llegan a aumentos del 20%. Son todas remarcaciones que van a llegar a las góndolas esta próxima semana. Están haciendo un monitoreo, de hecho Tombolini tiene ahí un ranking de los 30 aumentos más importantes, porque en muchos casos se trata de empresas que se reunieron con él, con el secretario de Comercio, y que él les había dicho, bueno, a ver, no le den demasiada rosca a los aumentos, y efectivamente está sucediendo todo lo contrario. Entonces es muy probable que en los próximos días haya un nuevo encuentro para tratar de morigerar algunos de estos aumentos de precios que se están viendo muy fuertes, porque de hecho vos... La preocupación es esta que estás mostrando, algunas consultoras, ya LSG están midiendo 8% de inflación. 8,6% últimas 4 semanas medido punta a punta, no como promedio, sino vos tomás la... No, está bien, ¿cómo se mide? Sí, punta a punta, 8%. 8,6%. En alimentos en septiembre. Sí, entonces... Bueno, ojo con este dato, porque si efectivamente ya septiembre seguimos con una inflación arriba del 7%, en el caso de alimentos, bueno, suenan todas las alarmas desde el punto de vista inflacionario, ¿no? Fíjate estos que así es difícil desacelerar el nivel de precios. Fíjate estos aumentos, empresas de primera línea, fideos 8%, aceites y yerba al 9%, en algunos casos incrementos por segunda vez en lo que va del mes, con lo cual, bueno, digamos, hay mucha preocupación sobre lo que está pasando. Ahora está Marcelo Fernández, a ver si podemos conectar ahora. ¿Cuáles son los sectores claves que están con problemas de insumos? Marcelo. Y Maxi, bueno, primero preocupante lo que decían recién, ¿no? Sí. Claudio y vos ahí otra vez, el aumento de alimentos, la verdad que es muy preocupante. Pero bueno, la verdad que todos los sectores que necesitan insumos para la producción, se lo dijeron al secretario Tombolini el otro día, más de 70 sectores productivos, cada uno está diciendo que encuentran empresas dentro de su cámara que están teniendo dificultades, con lo cual
son varios ya los sectores que están teniendo problemas para el acceso a insumos. Esperemos que se resuelva muy pronto con estas liquidaciones y aumento de reservas que hizo el Banco Central, pero más bien las importaciones, Maxi. Eso es lo que estamos proponiendo en la Secretaría de Comercio, y para eso hemos emitido un formulario de nuestra institución para ver qué es realmente la necesidad de la industria y que esos dólares nos faltan. Bien, gracias. Ahí estaba Marcelo Fernández, presidente de Segera. Ya vuelvo con el tema a causa del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá no tenemos buenas noticias, ¿no? Porque seguimos hablando del encarecimiento del dólar. Aquí todos los medios han apuntado a Londres, a Inglaterra, por lo que ha sucedido con la libra esterlina, ¿no? Que desde el viernes se ha venido desplomando para tener un pequeño repunte ahora en las últimas horas, pero de todas maneras llegamos casi a una paridad entre el dólar y la libra esterlina. Para que tengan una idea, yo hace unos años vivía en Londres y estaba $1.70, 71 casi cada libra esterlina, y ahora está casi en paridad, lo que habla de también una tendencia a buscar refugio en los depósitos en dólares también por parte de Inglaterra y de la zona euro, por otro lado también, ¿no? Que tuvo otro desplome importante en lo que va del año, que perdió el euro respecto del dólar un 15% de su valor, y con el aumento de las tasas de interés que venimos comentando en este programa, justamente la dificultad de acceder al dólar provoca justamente estos desfasajes cambiarios también a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, hoy también estamos teniendo un descenso no tan importante como el viernes, no es un lunes negro aquí en los Estados Unidos, pero tenemos un 1.69% de caída en el Dow Jones, perdió los 30.000 puntos, que es una marca psicológica importante, ¿no? Que da seguridad o no a los inversores. Y sobre todo preocupa también que el combustible que habíamos celebrado, que tuvimos casi 2 meses consecutivos de baja, ¿recordás? En el precio del galón, bueno, los últimos 6 días ya ha aumentado de $3,17 a $3,71 el promedio nacional, lo cual preocupa de cara al registro de la inflación. Está demostrando que el control de la inflación y en particular del precio del combustible no es tan fácil como se esperaba, aún en un año electoral como este. Recordemos que tenemos elecciones legislativas de medio término el 8 de noviembre y bueno, donde nada se puede dar realmente por seguro. Y bueno, tampoco Estados Unidos está demostrando, por otra parte, y esta es la última noticia que doy hoy, que puedan controlar la inflación a nivel de consumo de electricidad. No siempre hablamos de la crisis europea, de cómo se preparan para enfrentar este invierno con el gas. Bueno, en los últimos 2 años, hoy se ha registrado, se ha hecho el cálculo, un 35% ha aumentado la factura de gas en los hogares para el estadounidense promedio, que es un aumento que no se daba también en más de 40 años. Con lo cual, bueno, vemos que el problema de la inflación es más difícil de lo que se esperaba acá en los Estados Unidos para poder controlar, ¿no? Tal cual, Adrián. Gracias, impecable como lo planteaste, porque este es el tema, lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Ojo, están devaluando todas las monedas. Obviamente lo que está pasando con la libra esterlina es impactante. Responde también a los problemas que tiene Gran Bretaña desde el punto de vista de su déficit fiscal, de su deuda, de la salida de la Unión Europea, bueno, todo junto, pero ojo que es una tendencia mundial, están devaluando todas las monedas del mundo contra el dólar. Eso Argentina es el peor escenario posible, porque obviamente la Argentina está devaluando permanentemente el peso, pero siempre por detrás de la inflación, o sea que no es una devaluación que le genere más competitividad. Y todo lo que contábamos, ¿no? Faltan dólares en la Reserva Banco Central y estos problemas se agravan con este cambio en el escenario internacional. De hecho, la primera ministra británica bajó los impuestos para los más ricos y el mercado reaccionó mal. Sí, sí, pero lo que está ocurriendo es que Estados Unidos es el refugio del mundo y con la suba de tasas para desacelerar la inflación y que van a desacelerar
fuerte la economía, está habiendo una salida de capital de todo el mundo hacia Estados Unidos. Esto a la Argentina, insisto, ojo que el escenario está cambiando, la doble Nelson. Esto ya afecta a la competitividad argentina. El problema sería que en algún momento los precios de las materias primas empiecen a caer más fuertemente. Eso sería verdaderamente muy complejo para manejar en los próximos meses para la Argentina. En Brasil hoy el dólar está subiendo 3%, últimos 2 días, entre viernes y hoy 6%. Digo, para tener en cuenta, Argentina en un solo mes devalúa 6% con una inflación muchísimo más alta que en Brasil. Con una inflación del 100% anual. Es decir, ojo lo que está sucediendo en toda la región, está subiendo el dólar de toda la región, pero eso es el mecanismo que tiene la región, que de alguna manera compensa con la reserva que tiene, con los efectos positivos que genera en esas economías. Más allá de que obviamente también va a generar un impacto inflacionario en esas economías. Argentina está en su momento de máxima fragilidad y se le está moviendo el mundo, sobre todo con las decisiones que está tomando la Reserva Federal. 2 puntos finales. Uno con respecto, Brenda, al tema marcha 17 de octubre. ¿Va a haber una marcha del oficialismo el 17 de octubre? Bueno, está por verse, pero hay sectores que sí quieren promoverla después de la declaración de Cristina Kirchner frente a la justicia, donde el kirchnerismo terminó suspendiendo una manifestación que estaban arengando desde sectores del sindicalismo afín, ¿no? Pablo Moyano, por ejemplo, había sido uno de los que la arengaban. Bueno, al final la frenaron diciendo, no, vamos a organizar algo con mayor importancia, ¿no? Con mayor organización, con mayor coordinación y mayor envergadura, ¿no? Como que tenga una potencia fuerte en las calles para mostrar para capitalizar la centralidad que está teniendo Cristina Kirchner. De todas formas, no se sabe cuál va a ser la consigna, si bien es el día de la lealtad, si la consigna va a ser, por ejemplo, la unidad. La idea es que sea lo más abarcativa posible, si es que se hace, pero sí, los diálogos para avanzar sobre las calles de nuevo desde aquella manifestación importante desde hace varias semanas en la Plaza de Mayo están teniendo lugar en estos días. Brenda, gracias. Y Flor, ¿cuáles son las novedades de la causa por el atentado a Cristina Kirchner? Los 4 imputados que tiene por ahora la causa fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. Por ahora la jueza Capuchetti no encuentra un vínculo entre esta agrupación Revolución Federal, de la que tanto venimos hablando, y este armado del hecho. Recordemos que el viernes Cristina Fernández había dicho en su alegato que no podía pensar que los instigadores intelectuales de este hecho podían ser estos que hoy son los instigadores en principio materiales, así que eso estará por verse. Y el fin de semana se conoció que cuando el tirador del arma contra la vicepresidenta Cristina Fernández, Fernando Sabaj Montiel, fue inicialmente indagado en la causa, que de todas formas no quiso declarar, pidió por el fiscal Luciani para su defensa, algo que de todas formas no tiene nada que ver ni es posible, pero llamó la atención que dijo que no quería el defensor oficial que le había tocado. Yo quiero a Luciani, dijo. Sí, bueno, la verdad es llamativo. Obviamente Luciani no puede ser de defensor, puede ser fiscal. Gracias, Flor. Bueno, nos estamos retirando. Ya está Mariana Contartesi. Hola, Max. Marian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Estás varonil. Este es varonil. Este lo tengo. Este con pintitas es varonil. Es varonil, lo tengo de ¿Qué hago? ¿Me alejo porque te pusiste colorado? Estaba con un poquito de frío hoy, por eso no me vine muy de verano. Frío, ¿Qué temperatura tenemos? 23 grados, Maxi. No, entonces alejate porque debo estar ¿Qué estás apestado, Maxi? ¿Estás apestado? Algo debe pasar. ¿Qué pasa? ¿Y Roberto? Bien. Robertito tuvo una ligera indisposición. Voy a ser muy fina para no darte otros detalles, que si querés te mando el audio. No, está claro. ¿No querés el audio? Te lo mando, Déjalo. Estás muy elegante. Muchas gracias. Con ese tono rosado. Sí, con los zapatos haciendo juego. Muy canchera, ¿no? Porque entre elegancia e informalidad, con los jeans, la verdad es impecable. ¿Me das el ok? ¿Para? ¿Me das el ok en el look? Sí, pero no el ok, no, 10 te pongo. Bueno, no el ok. Gracias, está Maxi. Bien. Te quedás con la tarde A24, nos quedamos viéndote, Marian. Chao, gracias.